Muy bien, qué bendición poder iniciar un nuevo día de labores, labores en Dios, labores personales, de trabajo, labores de familia, bueno, en fin, el día a día nos va llevando de camino hacia el propósito que Dios ha establecido para cada uno. Nada mejor que eso, estar en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, pues no es nada fácil, nunca iba a ser fácil eh, entrar en la voluntad de Dios. No es nada fácil. Por favor, comprenda que no es solamente decirle, Señor, hágase tu voluntad. No es solamente eso, sino que decirle, Señor, hágase tu voluntad es cederle los derechos, porque a Dios le fue más fácil crear el mundo que transformar a una persona, porque para crear al mundo no necesitó sacrificar a su hijo. Para crear al mundo no necesitó pasar por todo lo que pasó, pero para transformar a una persona, mire todo lo que le ha tocado, todo lo que le ha tocado. Vuelvo y repito, para Dios a veces le es más fácil crear un mundo que transformar a una persona, porque el sol nunca se opuso a ser creado, la luna nunca se opuso, los planetas nunca se opusieron a ser creados, los asteroides, pero el ser humano sí se opone a ser transformado. Entonces, que esto nos sirva a nosotros como una lección de decir, wow, es más fácil crear un mundo que transformar una persona. Sí, y ahí está la prueba, porque Génesis 1 dice cómo creó Dios el mundo, ¿sí? Y ya, únicamente le dedicó un capítulo, cómo creó el mundo, pero transformar a una persona, wow, eso sí que ha sido fuerte, eso ha sido muy fuerte. Entonces, tengamos en cuenta eso. Bien, amados, bienvenidos a este tiempo de oración escritural. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28 y vamos a estar leyendo los versículos desde el 10 hasta el 12 y ahí vamos a extraer la enseñanza, pero también el tiempo de oración. Giovanni, tenga la bondad y hace esta lectura. Ok, mi apóstol. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice, Dios se aparece a Jacob en Bet-El. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Amén. Muy bien, Giovanni, muchas gracias, muy amable. Señor. Bien, mis amados, ahí tenemos la palabra, una palabra hermosa, preciosa, una palabra que nos va a hablar el día de hoy con respecto a que todos, sin excepción, tenemos lugares donde podemos tener un encuentro personal con Dios. Si algo necesita el pueblo de Dios es un encuentro personal con Él. Eso le va a marcar la vida, eso se la va a transformar, se la va a cambiar en su totalidad. Un encuentro personal con Dios, ¿sí? Para que la persona tenga una experiencia con Dios, ¿sí? Una experiencia con Dios es lo que la persona lo hace inamovible, inamovible. No hay circunstancia que saque a una persona que ha tenido un encuentro personal con Dios. Al contrario, las circunstancias lo conectan más con ese Dios que un día lo llamó. Por eso es muy diferente a una persona que busca a Dios a una persona a quien Dios busca. O sea, en la Biblia nos damos cuenta cómo Dios le sale al encuentro a Abraham, cómo Dios le sale al encuentro a Noé, cómo Dios le sale al encuentro a Moisés y así sucesivamente a todos los hombres a quienes Dios buscó permanecieron.
mientras que los hombres que buscaron a Dios cayeron, ¿sí? La vida de ellos no fue la misma. Ejemplo, un Saúl. Un Saúl buscó al hombre de Dios, mientras que a David lo buscó el hombre de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando uno está buscando, es porque uno mismo es el que está dando la iniciativa. Y la Biblia dice en el Salmo 14 y en otros textos bíblicos que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Porque las personas somos dados a buscar a Dios en momentos difíciles, en circunstancias adversas. Por eso la famosa frase dicen, están buscando a un Dios que les apague el fuego, que les supla una necesidad, que les ayude en una situación X. Pero cuando Dios busca a una persona, esa persona se cede, se da para Dios, se entrega en su totalidad para Dios. Entonces, amados del Señor, que no vaya a ser el caso de ninguno de nosotros de que estemos buscando a Dios para meterlo en nuestros planes. Ay, Dios mío. No es buscar a Dios para meterlo en mis planes. Es que Él me busque a mí y me meta en los suyos. Y ahí es donde verdaderamente vamos a tener logros en la vida. Cuando nos abandonamos en sus brazos y le decimos, Señor, heme aquí. Por eso cuando Jesús llamaba a los apóstoles, ellos renunciaban a todo. Ellos renunciaban aún a su propia familia, renunciaban a sus trabajos, a sus puestos de prestigio. Y siempre el Señor Jesús les decía, ven y sígueme. Una oración pequeñita, ven y sígueme. Y ya, la gente dice que dejándolo todo lo seguían. Entonces, amados del Señor, entrar en la voluntad de Dios es decirle, Señor, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. Cuando uno entiende quién lo llamó, quién lo buscó a uno le va a quedar agradecido toda la vida porque sabe de dónde lo sacó a uno. Pero una persona que dice, no es que a mí yo no le fui difícil a Dios. No, yo no le fui difícil. A mí Dios no tuvo que limpiarme de vicios, no tuvo que limpiarme de pecados. Entonces la persona se autojustifica, piensa que está buscando a Dios y por eso la famosa frase que si usted acepta al Señor, el día en que uno acepta al Señor, se entera de que ya Él lo había aceptado a uno desde mucho antes. Entonces, esa oración de fe que nosotros hacemos no es el comienzo. Ese día es como el día en que nos enteramos de que Él ya nos había aceptado a nosotros, así como somos. Por eso cuando Jacob, dice la palabra, que Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú y llegó a un lugar. ¿A qué lugar? Dice que salió de Berseba y fue a Harán. ¿Sí? Salió de Berseba y llegó a Harán. Porque todos tenemos un Berseba, un lugar que es como de estancamiento, ¿sí? Como donde no pasa nada, y se llega a Harán. Y Harán fue el lugar donde prácticamente Abraham y, y la mamá de él, de Esaú, de Jacob, perdón, que se llamaba Rebeca, ellos eran oriundos de allá. Abraham de Ur de los Caldeos, pero la madre, Rebeca, ¿sí? Fue un lugar donde ellos se establecieron, donde ellos prácticamente desarrollaron sus vidas. Génesis 24, Giovanni Chalá, por favor.
Tan amable, lee los versículos 3 y 4. 24 dice, y te juraré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Exacto. Entonces ahí, gracias, Joan. Entonces Abraham le estaba comisionando a su criado, al más anciano de todos, para que consiga mujer para su hijo. Entonces la trajo prácticamente de Harán. Entonces notemos que Harán nos da bendiciones, nos da bendiciones. Cuando Jacob llega a Harán, dice la palabra, que llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya se estaba haciendo noche. Y dice que tomó de las piedras, o sea, tomó varias piedras, tal vez lisitas, delgadas, y los puso de cabecera, como si colocara una almohada. Y dice que se acostó en ese lugar. Y lo más tremendo es que a pesar de la angustia, a pesar de la expectativa que traía, del miedo que él traía, porque su hermano venía persiguiéndolo para quitarle la vida por causa de la primogenitura que él tomó de su padre Isaac. Entonces, cuando Esaú se ve engañado, se siente que está engañado, entonces sale detrás de Jacob para matarlo. Dice que Jacob llega a este lugar, a Harán, y descansa. Y en medio de ese descanso le coge el sueño. Y para que uno pueda soñar, tiene que estar bien profundo. Y Dios fue el que hizo eso. Dios permitió que Jacob, a pesar de la angustia, del miedo que tenía, del temor de perder la vida, aún así puede descansar. Y eso va a pasar con usted, amado del Señor, con usted, mujer de Dios, que de pronto ha estado en angustia, que ha estado eh, pasando momentos difíciles, que el teléfono a veces no para de sonar porque lo acosan por una deuda o por una relación sentimental tóxica, qué sé yo, pero Dios le va a empezar a dar descanso reparador, descanso que le renueve las fuerzas, que le renueve las ideas y que usted ya no actúe como alguien que es reactivo, que está reaccionando ante las circunstancias, sino que usted va a ser una persona equilibrada y va a poder ver cómo Dios va a obrar poderosamente en su vida. Dice que sueña, Jacob sueña con una escalera. O sea, la salida para Jacob de la angustia era ver la gloria de Dios. Una escalera que estaba apoyada en la tierra, pero que iba directamente hacia el cielo. Y dice que ángeles subían y bajaban por esa escalera, como quien dice Dios cuidando a Jacob en su peor momento, en su peor temporada. Usted va a empezar a ver cosas grandes. Por eso siempre se ha dicho que las mejores oraciones se hacen en tiempo de angustia, en tiempo de transformación, de renuevo, de cambios. Entonces, amados del Señor, les invito a que hoy oremos al Señor y le digamos así, con esta introducción: Señor, estoy delante de ti. Sí quiero hacer tu voluntad. Perdóname, oh Dios, las veces, las muchas veces que yo te busco para meterte a ti en mis planes, en lugar de yo meterme en los tuyos. Vamos, inclina tu rostro ahí donde estás y dile al Dios de la gloria: Señor, gracias por ayudarme a entender esta tu preciosa voluntad,
estos tus planes, Señor, que son eternos, que son extraordinarios. Estos tus planes, Señor, que son maravillosos. Mi Dios, gracias. Gracias por cada mañana, Señor. Gracias porque si algo he aprendido de ti, Señor, es que eres un Dios de oportunidades. Es que eres un Dios que renueva las fuerzas y le da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Gracias, Dios, porque tú siempre estás hablándonos al corazón, a la mente, a nuestro espíritu. Siempre quieres la transformación profunda en cada uno de nosotros. Y aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos cediendo nuestros derechos, cediendo nuestra propia voluntad, Señor, como un día lo dijera tu Hijo Jesús en el huerto del Getsemaní. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así te decimos hoy, Señor. Así te decimos hoy, cada uno a título personal, te decimos, Señor, hágase tu voluntad en nosotros, porque es mejor, Señor, es mejor hacer tu voluntad que la nuestra, porque tu voluntad en nosotros es un proyecto de vida divino. Tu voluntad en nosotros, aunque hay dolor de por medio, tiene corona, tiene galardón, tiene recompensa. Tu voluntad en nosotros, Señor, beneficiará nuestra propia vida, la vida de nuestra familia y la vida de una comunidad, oh Dios. Tu voluntad en nosotros, Padre, trae respaldo celestial, respaldo divino. Tu voluntad en nosotros, Señor, tiene frutos, tiene solvencia, tiene bendición, Señor. Mientras que nuestra propia voluntad nos trae dolor, un dolor de tristeza, un dolor de pesar, un dolor de pérdida, Señor. Nuestra propia voluntad, Señor, es nuestra mayor desgracia, porque queremos hacer lo nuestro, Señor. Cuando nosotros fuimos creados con un propósito eterno, con un propósito de gloria, con un propósito extraordinario. Señor, perdónanos las veces que queremos hacer nuestra propia voluntad, Señor, sabiendo que un día te cedimos nuestros derechos a ti, pero los volvimos a tomar. No nos soltamos, no nos abandonamos en realidad, Señor, porque estamos cambiando una intención, estamos cambiando los planes que tú trazaste para nosotros, Señor de los cielos. Por eso aquí estamos, Señor, para ti, exclusivamente para ti, Señor. Que este hermoso día, Padre, este día 8 de febrero, Dios, de este hermoso año 2024, hoy queremos volver a retomar lo que dejamos por hacer. Queremos reiniciar nuevamente labores, Señor, en ti. Queremos suplicarte, Dios, que nos vuelvas a permitir entrar en tu dimensión, en tu propósito. Allí, Señor amado, donde hay vida. Todos los días hay vida, Señor. Ya no hay emociones, ya no hay sentimientos, sino hay determinaciones profundas, Señor, que debemos tomar en ti. Te rogamos, Señor, que nos des esas señales, así como a Jacob. Tú le mostraste una escalera. Tú le mostraste que ángeles subían y bajaban. Y tú le mostraste, Señor, que tú estabas en el otro extremo de la escalera, mi Dios. Padre, glorifícate, glorifícate en este día, Señor. Y permítenos entrar en esa dimensión de gloria, de poder. Allí donde hay, Señor mío, revelación. Allí donde hay palabra de vida, Señor. Para que ya nuestras próximas oraciones no sean convenciéndote a ti para que nos ayudes, sino que tú nos convenzas a nosotros para ser instrumentos en tus manos, Señor. Mi Dios, aquí estamos. Aquí estamos, Señor del cielo, delegándote a ti nuestra vida y la vida de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros descendientes, Señor. Que podamos, Dios de la gloria,
dejar un legado, más que una herencia, Señor, un legado, Padre, para que nuestras próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros yernos, nuestras nueras, nuestros nietos, nuestros bisnietos, Señor, ellos también, Padre, continúen esta hermosa labor, Señor, que un día tú trazaste para nosotros. Que así como se dice de Abraham, de Isaac, de Jacob, del pueblo de Israel, Señor, algún día también se diga de nosotros, los descendientes de cada uno, Señor. Están dentro de tus planes, están cumpliendo tu voluntad también, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por todo. Gracias por tu revelación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las fuerzas que nos das cada día, Señor, por el ánimo para continuar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, poder bendecirles sus vidas, poder con esta palabra. El Señor siempre ha querido que nosotros le escuchemos a Él, pero a veces estamos tan ocupados, tan de afán, que cuando Él quiere hablarnos, ya nosotros nos levantamos del tiempo de oración, porque la oración es de doble vía. La oración es comunión, es relación con Dios. Giovanni, por favor, busque el Salmo 25. Salmo 25. Y Viviana es tan amable, busca Génesis 28, del verso 13 al 15. Pero ¿qué dice el Salmo 25, verso 14, Giovanni? Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Wow, gracias, Giovanni. Sí, señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Sí ve? Es con los que le temen, ni siquiera es con los que le buscan, es con los que le tienen temor a Él. Ese temor reverente, ese temor de decir, de respeto, porque así como Dios, nuestro Dios es un Dios de amor, también es un Dios de fuego consumidor. Amados, no creamos que las guerras no son de Dios. Las guerras son de Dios, las guerras tienen un propósito. ¿Quién no lamenta la muerte de las personas? ¿Quién no la lamenta? Por favor, estamos en esta vida y eso nos duele, eso nos sensibiliza. Pero el Señor Jesús dijo, antes de mi segunda venida habrá guerras, habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos. Todo esto es el principio de dolores. O sea, todo está dentro de un plan. Por más que nosotros oremos, le digamos, Señor, no más guerras, es irremediable porque ya está escrito. Y el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿No han notado cómo ha menguado la fe de muchos? Ya muchos no se congregan, no lo ven importante, ya muchos no ofrendan, ya muchos no diezman, ya muchos no siembran en el reino, ya no lo ven importante, ya no, ya se perdió el temor. Ya dice, no, no pasa nada. Ja, amado, está pasando mucho. Que pasa es que usted no ve, no quiere ver la realidad, pero muchos ya se jactan, dicen, prefieren irse a un paseo con un dinero que le pertenecía a Dios, porque Dios sí nos deja el 90%, pero el 10 es de Él, el 10 es de Él, y mucha gente no lo quiere entender, que el 10 no nos pertenece, el 10 le pertenece a Él, pero hacemos fiestas con ese 10 y no nos damos cuenta que estamos acarreando un problema.
Y el Señor dice, malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Eso lo dice el Señor, no lo dice Edgar, no lo dice el apóstol, el profeta, fulano de tal, no, no, lo dice la palabra de Dios. O sea, Dios está haciéndole un reclamo a la gente, a su gente, a los que ahí es donde la persona es la que decide, no, yo decido si doy o no doy, entonces no ha nacido de nuevo, porque usted no es hijo. Entonces usted es una persona que llegó y cuando quiere da y cuando quiere no da, porque no es hijo, porque no se le ha revelado, porque está buscando a Dios y cuando quiere le da y cuando no quiere no le da. Pero el que fue buscado por Dios se mantiene fiel toda la vida. Eso no es más para 8 días ni por emociones. ¿Se da cuenta, mi amado? Una cosa es ser uno hijo de Dios y otra cosa es aparentar ser hijo de Dios. El que aparenta da cuando quiere, según si siente. Pero cuando uno es hijo de Dios, uno no siente, uno obedece. Uno nunca cuestiona a Dios. Entonces, aquí estamos viendo nosotros un resultado, un resultado. Por eso, como alguien dijo, no llames proceso a una consecuencia. No llames proceso a una consecuencia. Es que Dios me cerró las puertas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, no le llame proceso a lo que es una consecuencia, a lo que fue una decisión suya. Que hay personas que cuando se ven apretados dicen, ahora sí le voy a obedecer a Dios, ahora sí le voy a dar. No, cada vez que recibamos un beneficio de un salario, de una pensión, de algo, pero que no se salgan de la plataforma, porque usted va a aprender que usted es hijo de Dios. Y eso viene de casa. Yo pienso que eso viene de casa. Cuando a un hijo le han enseñado el valor y la responsabilidad de una casa, entonces no le cuesta después dar para la obra de Dios. No le cuesta, porque aprendió desde su casa que las cosas tienen un valor, que las cosas tienen que cumplirse. Por eso vemos muchos hombres irresponsables, irresponsables porque van a tener un hijo, pero piensan que no hay que mantenerlo. Claro, el que se mete a engendrar un hijo debe mantener a ese hijo, debe alimentarlo. Entonces con Dios pasa igual, pero se necesita tener una experiencia personal con Dios, una experiencia personal con Dios para que usted no renuncie y no se vuelva persona de iglesia en iglesia. A ver qué pastor me da la medida. Usted no necesita tanto que un pastor le dé la medida, sino que tenga un Dios que le hable a través de ese pastor. Hay personas que se molestan por todo, parecen terroncitos de azúcar, se derriten con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro personal con Dios. Todo lo que sufrió Jacob, todo lo que sufrió, porque él nunca retrocedió, porque él nunca se echó para atrás. Él tuvo momentos difíciles. El apóstol Pablo, ¿cuánto no sufrió? Lo metían a las cárceles, a los cepos, y él da el registro, todo lo que le pasó por vivir en Dios, por vivir en el Señor Jesús. Y él decía, a mí no me soben las heridas, que eso es normal. Él llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús, pero nosotros somos muy sentimentales, demasiado, muy sensibles a cualquier cosita. Y es que me dijeron, es que yo escuché que me dijeron, es que yo escuché que hablaron de mí. Amado, el Señor Jesús ya lo había anticipado cuando dijo, si en el palo verde hicieron esto, ¿qué no harán en el seco? O sea, porque es que se prenden los bosques, porque se seca y entonces al secarse se vuelve como una hoja de papel.
y es propenso a que ese calor lo haga encender. Entonces, amados del Señor, nosotros tenemos que ser muy fuertes, pase lo que pase, oiga lo que oiga, venga de quien venga. Hay personas que "Ah, es que el pastor hizo esto y aquello y entonces yo también". Amado, no interesa, deje que ya, usted siga adelante en el Señor. Se pone a mirar personas, amado, eso es el peor error de uno. Mirar personas, ¿qué hacen las personas? No, ¿qué estoy haciendo yo en Dios? ¿Qué estoy haciendo yo en Dios? ¿Sabe que hay personas que se han retirado del evangelio porque dices que Dios permite guerras? Pues, entonces no ha leído la palabra. Entonces no ha leído la palabra. Porque se están imaginando un Dios sentimental, un Dios que Él evita todo. Él quiso evitar todo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero ¿qué está haciendo el pueblo? Rechazando la solución, rechazando la solución. ¿Qué hizo Dios con Jacob para que entendiera que Dios estaba con él? Permitirle soñar y ver una escalera. Viviana, por favor, lea desde el verso 13 hasta el 15 de Génesis 28 para continuar en ese hermoso tema. Viviana, Buenos días, mi pastor, buenos bendiciones. días. Dice Génesis 28, 13. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mm, Amén. Poderoso, ¿no? Muchísimo, mi Poderoso, papá. poderoso. O sea, él llegó a su lugar de asignación. Cuando uno está en el lugar de asignación, sueña, uno se alegra, a uno se le aviva el corazón. Uno dice, wow, qué bendición. Estoy transformando mi vida, estoy cambiando, me siento renovado, me siento en el lugar del propósito de Dios, me siento realizado. Así se siente uno. Cuando uno está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, uno se siente realizado. Eso es como el que logra una carrera universitaria, un título, es como el que logra un proyecto de vida. Dice, me siento realizado porque todo lo que hago es de bendición. Me siento feliz con lo que hago. Hay personas que se molestan porque toca el culto, miran el reloj cuando están en el culto, les da sueño leyendo la Biblia, les da sueño orando. Es porque todavía no ha habido un encuentro personal con Dios. Todavía quiere buscar a Dios. No se ha dejado encontrar de Dios. Y aquí el secreto es déjese encontrar de Dios. Ya no busque más a Dios. Deje que Dios lo busque a usted. Porque es un esfuerzo humano, eso es religión, eso es puro religión. La palabra religión es una palabra griega que traduce religare, religare. Alguien que se quiere ligar, alguien que se quiere añadir. O sea, no es parte. El Señor Jesús cuando vio al apóstol Pedro le dijo, ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro, que quiere decir piedra. O sea, la roca que soy yo, tú eres una parte de ella, tú eres una piedrecita, porque Cristo es roca y Pedro es piedra, una piedra extraída de la roca. Entonces, esto es profundo, amado, lo que estamos hablando el día de hoy. Esto es muy profundo.
Esto se necesita tener cabeza fría. Esto necesita tener temple y corazón para decir, soy hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no piensa para obedecer, obedece, no argumenta. Si no dice, Dios mandó, yo obedezco. Por eso el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, él venía con un itinerario. Él no improvisó nada. Él no improvisó nada, ni siquiera cuando estaba en la cruz del Calvario. Él se acordó que en la palabra estaba escrito que él debía pedir agua y le dieron vinagre. A pesar de que él sabía que en lugar de agua le iban a dar vinagre, él dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, tengo sed. Él tenía que decirlo, o sea, esa parte del guión de Dios en él no podía ser obviada. Y él dijo, tengo sed. A pesar de que él sabía que le iban a dar vinagre. Tremendo. Así es el Señor. Así es la obediencia. Se sacrifica. Así es la obediencia. No cuestiona. Usted se imagina donde usted empezara a obedecerle al Señor. ¿Cómo le iría de mejor, de bien en la vida? Hay personas que, ay, Señor, me echaron del trabajo. Señor, esto, Señor, es porque no le obedeció. Y le obedecen a Dios 2 meses. De ahí no pasan. 2 meses. Arrancones. Perdónenme la expresión, pero es que esta palabra da para eso, para que usted entienda que no puede vivir de arrancones, de cada vez que se le da la voluntad, obedecerle a Dios, le obedece. Usted no puede ser de arrancones, usted tiene que ser firme. Si tiene un hijo, críelo, edúquelo, levántelo, acompáñelo, esté con él en todo. Hay padres que abandonan a sus hijos, los abandonan ya, y ya, a su suerte, muchas veces. No les pasan. Claro, hay situaciones difíciles, pero uno no puede abandonar lo que algún día se comprometió. Uno no puede dejarlos. Uno no puede dejar una esposa si un día uno se comprometió, ya. No es que por aquí que es más derechito, entonces buscan razones y ya. Dejar un proyecto de Dios, un proyecto que Dios estableció, un proyecto. Entonces lo abandonan. Ah, es que ese cargo que me pusieron, a eso de ir a altares familiares, a eso no, eso que lo haga otro. No, amado, nadie lo podrá hacer como usted lo hace. Nadie. El problema es que nosotros creemos que somos reemplazables. Y mire, cuando Jacob sueña, eso es lo que quería Dios, que Jacob soñara y que viera la escalera, que viera el lugar. Mire, el peor lugar para él vino a ser el mejor. Era un desierto, no había nada. La almohada que él tenía era dura, eran unas piedras. No había nada, amado, no había una cobija, no había un colchón confortable, no había una familia, no había nadie. Había era miedo, había era angustia, había era soledad, no había nada. Pero cuando Dios le permite soñar, ¿sí? Dios le habla y Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, tu padre. Y la tierra en que estás acostado. Mire, Viviana, Giovanni Chalá, Nidia López, y cada uno de los que estamos aquí, José Mesa. ¿Qué le está diciendo Dios en esta hora? La tierra en que estás acostado, mire cómo lo cogió Dios a Jacob, acostado, descansando, porque él no tenía que hacer ahí, estaba indefenso. Y a veces Dios permite esas situaciones para decirnos, no estás en tu peor momento, estás en mi propósito, en mi voluntad. A veces Dios permite situaciones así para comenzar con uno de cero, para que toda la gloria se la lleve Él. Alguien me decía en días pasados, alguien me lo decía, y no en días, meses atrás. Me decía, pastor, es que ya no tengo nada. Un joven que se fue para otro país. Dijo, pastor, es que no tengo nada, no tengo ni fuerzas para seguir. Y yo le dije, hijito, mejor, mejor.
porque de aquí en adelante te vas a dar cuenta cómo Dios te abre puertas, cómo Dios te bendice, cómo Dios te levanta. Se lo dije textualmente, mejor que no tengan nada. Con eso la gloria de Dios en su vida va a ser extraordinaria y se va a dar cuenta. Como a los 3 días lo llamaron para un trabajo, un joven en otro país, en donde le prometieron que le iban a ayudar, le prometieron que iban a estar con él, que le iban a dar vivienda y todo. Eso no duró sino como 20 días. Y después, mijito, mira a ver, defiéndase. Todo mundo lo sacó de la casa, todo mundo le tocó irse a aventurar. Usted sabe lo que es un migrante en un país extraño, sin documentos, sin nada para poder empezar. Y cuando él me llama, es que ese es el problema de buscar a Dios o a los hombres de Dios para que les apaguen el fuego nomás. Ese es el bendito problema que hay con mucha gente. Buscan a gente de Dios, a gente que intima con Dios para que les solucione el problema y pare de contar. A los 3 días lo llamaron para un trabajo. Y me escribió, pastor, estoy feliz, qué bendición, pastor, usted es una bendición, pastor, pastor, pastor por acá, pastor por allá. Y no más. Ya han pasado como 8 meses desde eso. Menos, como unos 6 meses apenas. ¿Qué piensa Viviana de eso? Ayúdenme, oren por mí, mire que estoy en apuros, en aprietos. ¿Usted cree que ha vuelto a tener esa comunicación fervorosa de, pastor, ahora estoy bien, ya tengo un apartamento, empecé a comprar mis muebles, estoy pensando en comprar un carro? Solo han pasado 6 meses, solo han pasado 6 meses. Viviana, Fuerte, mi pastor, fuerte porque eh, siempre nosotros los seres humanos somos dados a como a buscar a las personas que, a buscar soluciones en las personas que sabemos que nos pueden ayudar de parte de Dios en el momento de la crisis, en el momento de desespero, porque como que no encontramos más solución y decimos, bueno, Dios es la única solución y como que buscamos ahí el momentico. Lo que siempre ha dicho mi pastor, buscamos la mano de Dios, pero no buscamos a Dios realmente. Y por eso es que recibimos solo pequeñas cosas, lo que está en la mano de Dios en el momento, pero no buscamos a ese Dios del milagro, ¿sí? Porque recibimos solo un milagro momentáneo y luego ya cuando pasa el tiempo mi pastor otra vez se vuelve a situaciones difíciles porque Dios a los que ama y a los que tienen en su propósito, así se vaya mucho tiempo, lo que van a hacer es retrasar ese propósito de Dios en sus vidas. Pero igual en algún momento nuevamente estarán en aprietos y tendrán que volver al pastor. Porque cuando Dios tiene planes con nosotros, así lo hacen, no, nos hacen cerronas hasta que buscamos, pero siempre es triste que somos como el pueblo de Israel, caemos y volvemos y buscamos, y nuevamente otra vez, y así, pero no entendemos de que el propósito de Dios no es ese, que estemos busque cuando necesito y cuando no necesito, pues nuevamente hago lo que yo quiero. Ese no es el plan de nosotros, de Dios con nosotros. El plan de Dios es que permanezcamos, que lo amemos a Él, que en todo tiempo estemos con Él, de que seamos inamovibles, que seamos personas no de doble ánimo, sino totalmente firmes, mi pastor. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre los verdaderos hijos de Dios, entre los que realmente tenemos un encuentro con Dios
qué es lo que nos hace. Yo creo que desde que mi pastor ora, eh, desde que estoy en Oasis, desde el 2013 hasta el día de hoy, puedo decir, estoy con mi pastor en oración. O sea, yo creo que eso es lo que nos debe hacer inamovibles, mi pastor. Y por aquí hemos visto pasar mucha gente, pero es porque se distraen del propósito que Dios tiene para sus vidas, mi pastor. Entonces, la invitación es esa. No se deje mover del propósito que Dios tiene con su vida. Eso. Y Dios es un Dios fiel, porque Dios, mi pastor, yo creo que desde que llegué a Planeta Rica, esta palabra de Génesis 28 para mí, 28:15 para mí es impresionante, pero siempre me he aferrado a ella y creo que si no la he publicado en mi estado una vez por mes, Mm, no ha ah, sido. Y escuchar, leerla hoy para el devocional es como si Dios me estuviera confirmando muchas cosas que he tenido ahí en mi corazón y que de pronto uno, ay, no, no, es fácil. El evangelio y hacer cumplir el propósito de Dios no es fácil. Mi pastor que es pastor lo sabe, porque trabajar con personas es muy difícil, pero uno resiste, persiste y insiste hasta que las cosas se dan, mi pastor. Entonces, esa es la invitación, no se deje mover, no se deje mover por la emoción, por la necesidad del ratico, no, no se deje mover por eso. Créale a Dios, ame a Dios y permanezca, sea una persona que permanece siempre. muy bien. Gracias, Vivi. Muy bien, así es. Amados, quiero decirles algo. Mire, si esta palabra es rema para Viviana, pues quiero que sea rema para usted también. ¿Qué es lo que le quiero decir a usted? Mire, Dios le dijo a Abraham, sal de Ur de los Caldeos y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Después Dios se lo dijo a Isaac. Dios se lo ratificó a Isaac, aunque Abraham tuvo que habérselo dicho. Abraham tuvo que haberle dicho, mira, hijo, Dios me dijo que toda esta tierra iba a ser la que me iba a dar a mí. Me dijo, alza tus ojos y mira, porque todo lo que ves será tuyo. Pero Dios se le apareció a Isaac y se lo dijo a Isaac también. Y aquí se lo está diciendo a una tercera generación, las mismas palabras. O sea, Dios no es un Dios de que manda razones. Dios lo dice personalmente. Aunque Abraham tuvo que habérselo dicho a Isaac, aunque Isaac tuvo que habérselo dicho a Jacob, pero Dios a cada uno le habló personalmente y se lo reconfirmó, como dice Viviana, Dios me está confirmando esta palabra. Así es Dios. Dios es un Dios personal, que Él no manda razones. Él quiere hablar al corazón, como le está hablando hoy a usted a su corazón, a su corazón. Yo soy como una voz acá, no más, una voz de parte de Dios diciéndole, o te conviertes o te conviertes. Ya no más jugar ahí al evangélico, al cristianito, ahí al que a veces obedezco, a veces no, no. Mire, si toda la iglesia, Viviana, obedeciera, no pasaríamos situaciones difíciles. La economía sería solvente para poder hacer proyectos. Ahorita tengo un nuevo proyecto de abrir un nuevo lugar de predicación, pero necesito gente fiel, gente que diga, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Nadie le está diciendo a usted de más, no, de la parte, cúmplale a Dios para que uno como pastor, como visionario, pueda hacer que ese proyecto se materialice, se materialice. Entonces yo le invito a que usted se involucre y que usted diga, listo, pastor, voy a empezar a ser fiel. De aquí en adelante, listo, listo, pastor, voy con usted. Si usted tiene una visión de abrir una nueva obra, de un lugar de predicación, pastor, yo con mi obediencia lo voy a hacer.
No tuviéramos que hacer que empanaditas, que vender tamalitos, que vender... No, yo nunca he sido de eso. Yo digo, entonces, ¿dónde está la fe del pueblo de Dios? Entonces, para una contribución toca darle algo a cambio. ¿Y qué más que la vida que nos está dando Dios? Sí, de vez en cuando hacemos actividad, pero no, yo no visualizo la obra de Dios así. El Señor Jesús nunca hizo colecta, ni vendió tamales, ni vendió de pronto cosas. No, 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 el Señor era de fe. Él se movía, él tenía tesorero. ¿Por qué? Porque había economía para desplazarse a diferentes lugares. Los reyes magos le trajeron oro, incienso y mirra. ¿Por qué? ¿Qué recibieron a cambio? La buena noticia. Conocieron al Salvador. El problema nuestro es que siempre esperamos algo a cambio. ¿Y qué me dan a cambio? ¿Y qué me dan a cambio? Yo doy mi diezmo, pero ¿qué me dan a cambio? Le están dando vida, le están dando salud, le están dando familia, le están dando energía, le están dando de todo. Por favor. Así es el Señor. Yo le invito a que usted se involucre. Yo le invito a que usted haga parte de esta casa. ¿Sí? Yo le invito. Y si ve que no puede, conéctese con otra persona, conéctese con otro lugar. Tal vez este no es su lugar. Tal vez este no es su lugar. Tal vez yo no soy el pastor indicado para usted. Conéctese con otra persona. Conéctese con otra persona, con otro ministerio, que de pronto no le hable de esta manera, que no tengan sueño, que no tengan anhelos. Pero ahorita hay un proyecto y uno necesita gente fiel al lado, no gente emocional, no gente de que, ¿y a mí qué me dan a cambio? Eso es como si usted le dijera a su papá o a su mamá, yo lo dejo vivir en mi casa, pero ¿usted qué me da a cambio? Imagínese, Dios lo usó para que le diera la vida. Casi nada, casi nada. ¿Quién le enseñó a caminar? ¿Quién le enseñó a comer? ¿Quién le enseñó a escribir? ¿Quién le enseñó a hablar? Y tantas cosas más, para que uno le vaya el día de mañana a decir al papá o a la mamá. Yo le decía ayer a una persona, a los papás nunca se le hace cuentas. A los papás no se les presta plata. Ay, mi hijo, présteme 20.000 que necesito para... No, a un papá nunca se le presta plata. Si alguno lo ha hecho, por favor, llame al papá, llame a la mamá, digan, papá, sabe que no me debe nada. No me debe nada. Antes yo le debo. Antes yo le debo. Nunca podré pagarle todo lo que ha hecho por mí. Entonces, amados del Señor, fidelidad, fidelidad. Hay mucha gente recargada ahí. Chupen y chupen unción, chupen y chupen palabra, pero no recompensan, no dan el equivalente, no ayudan, no ayudan. Solo hablan de sus bendiciones, pero nunca bendicen la obra de Dios. Por eso Jacob, mire lo que dice la palabra, es que el Señor le ratifica a Jacob y le dice, esta tierra donde estás acostado te la daré a ti. Y te extenderás al oriente, al occidente, al norte, al sur. Serás grandísimo. Entonces Jacob, desde el verso 16, dice lo siguiente. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, si ves, ya no piedras, se fusionaron. ¿Cómo sería la energía que descendió? Que de muchas piedras se volvió una sola. Y dice la que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Qué es el aceite? El aceite representa el dinero, era el dinero de la época. Cuando Rebeca despidió a su hijo, le dijo, mi hijo, lleva aceite por si necesitas intercambiar algo. Tú das aceite y te dan comida. Tú das aceite y te dan, no sé, un caballo. Tú das aceite y te dan ayudas, porque el aceite era el equivalente en dinero. Y dice que llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y terminó diciendo en el verso 20, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios
y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo habló Jacob de diezmos? Después de que él dijo, wow, Dios me ha bendecido tanto. Pero hay gente que se prefiere comprarse unos zapatos con un diezmo, porque no valoran la obra de Dios, no lo ven importante, no lo ven importante. Prefieren comprarse una camisa, un televisor, como alguien dijo. Si el televisor pudiera hablar, diría yo soy un diezmo. Si esos zapatos pudieran hablar, dirían yo soy un diezmo. No use lo que es de Dios para sus propios beneficios. Delo en la obra de Dios. Delo a la obra de Dios. Haga que la obra de Dios se expanda. Haga que la obra de Dios crezca. Si usted se identifica con este ministerio, si usted dice yo soy renovación, pues sea renovación desde la cabeza hasta los pies. Sea renovación, métase, involúcrese, sea parte y usted va a ver resultados extraordinarios a los que lo han hecho. Porque hay personas que no necesitan una palabra como esta. Hay personas que dicen, yo amo la obra de Dios. Y uno lo ve, y uno ve. También sufren, sí, los que obedecen también sufren, también pasan por situaciones, sí, pero se gozan, en medio de todo se gozan, dicen, estoy obedeciendo a Dios. Y yo también comparto esa idea que dice, yo prefiero sufrir en Dios que sufrir en el mundo. Porque cuando uno sufre en Dios hay una recompensa, pero el mundo, ¿qué le podrá dar a uno recompensa? Más dolor, más dolor. Amados, los quiero mucho. Les bendigo sus vidas. Pídanle a Dios que les revele, Señor, estoy en mi lugar de asignación o todavía no he llegado. Dígale, háblele. Por mí usted pierda cuidado. Si no lo vuelvo a ver aquí en la pantalla o algo, no, tranquilo, yo entiendo. Pero si lo sigo viendo, involúcrese. Involúcrese, por favor, por favor. Por su propio bien, por el de su familia, por el de la obra de Dios, que la obra de Dios debiera de seguir adelante. No debiéramos bregar para pagar un arriendo, no debiéramos bregar para pagar unos servicios, no debiéramos bregar. Mire, y esta palabra está al aire, esta palabra está al aire porque no hay nada que encubrir, no hay nada que tapar, ¿no? Somos cartas abiertas y se están diciendo es verdades en Dios. Amén. Los quiero mucho, les amo. Si desea ofrendar, dar una donación para este ministerio, hágalo. Si hago algo yo es invertir en la obra de Dios. Por eso no hay deudas. Yo puedo levantar mis manos y decir, no hay deudas. De la obra de Dios no hay deudas. Nadie podrá decir, el pastor Edgar se fue y me dejó con deudas. Mire, estaba buscando un local en días pasados. Estaba buscando un local en días pasados. Y cuando le dije al Señor, porque Él me preguntó para qué es el lugar, para qué necesita el local, le dije para una iglesia. Me dijo, ay, me hizo así, ay. Y le dije, ¿alguna mala experiencia? Me dijo, si supiera. Un pastor que me dejó cortar los servicios. Un pastor que para sacarlo me tocó ponerle abogados. Para sacarlo me dejó de pagar más de un año de arriendo y no se iba. Me tocó, y la señora fiadora, eso, no, eso se volvió un problema. Y aún así me dijo, pues no sé, hablamos y estamos en eso. Estoy en ese proceso. Me tocó como una vez decirle a un señor que le pasó lo mismo. Deme la oportunidad de ayudarle a cambiar su imagen. Deme la oportunidad, deme la oportunidad de que conozca personas honestas, personas responsables. Me dijo, pero le pido tantos documentos. Le dije, no hay problema. Los que su merced quiera. Desde que yo pueda, los voy a traer. No hay ningún problema. ¿Se da cuenta, mis amados? Vivianita, que ayuda esta palabra. Es mucho, mi pastor. A veces es necesario
decir las cosas así como son, sin tapujos, sin adornos, sin, porque eso nos hace, eso nos confronta, mi pastor. ¿Qué estamos haciendo por la obra? Realmente estamos siendo esas columnas que Dios nos ha forjado. Realmente estamos trabajando para la obra como Dios quiere o como nosotros queremos. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Amén. Muy bien, gracias, mi vida. Bueno, mis amados, vuelvo y repito, me gustaría seguirlos viendo en estas transmisiones, pero si usted considera que esta no es su casa, busque su casa, busque su casa, busque su lugar, no hay problema. Pero si usted sigue acá, por favor, sea agradecido con la obra de Dios. No se le está pidiendo nada de más, solo obediencia, obediencia a la palabra del Señor. Así como uno le dice obediencia para orar, pues obediencia también para dar, obediencia también para dar. Los quiero mucho. Les bendigo sus vidas, les deseo un feliz resto de día y mañana, con la ayuda del Señor, nos vemos nuevamente 5 a.m. Felicidades, que estén muy bien.